¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el doctor Alberto Nayar. Estamos detrás del tema Canava. Lo he invitado para que me explique cómo está viendo él todo este misterio, esta presentación a medias y cómo termina esta historia, naturalmente. Pero antes, permítame un paréntesis. Quería comentarles algo. Vuelven los agravios a nuestra empresa, Nortelevisa. En rigor de verdad, durante todos estos años, nunca contestamos agravios de esta naturaleza. Señor director, ahí está. Estos son los agravios, usted lo está viendo en pantalla. Y estos ataques vienen de un grupo de dirigentes radicales que tomaron el poder en 2015, traicionando todos los principios de la doctrina que marcaron los grandes hombres del radicalismo en el país. Estos sujetos han, de alguna manera, prostituido esos postulados en la provincia y han debilitado severamente la democracia jujeña. Ahora, sus características son comunes, ya que su carta de presentación de idoneidad es la coima. Patología que arrastran desde antes de llegar al poder, cuando eran los eternos opositores perdedores en la provincia de Jujuy. Llegaron al poder y la voracidad por los negocios al margen de la ley es la adicción. Y la sensación de éxtasis, cuando de coima se trata, es la obsesión. ¿Se da cuenta? Son delincuentes de guantes blancos, extorsionadores profesionales, disfrazados de falsos demócratas y ahora también se hacen llamar federales. Intolerantes, autoritarios, que no admiten el pensamiento disidente y desprecian profundamente la verdad. Superados por la impotencia a la hora de gobernar, fíjese la paliza que le pegó la Libertad Avanza en la última elección, vuelven a apelar a artilugios poco creíbles, producto de que no tienen nada decente para mostrar, y recurren a maniobras ejecutadas por los sicarios digitales que responden al poder en la sombra que gobierna paralelamente la provincia de Jujuy, que ya sabemos quién es. Intentando vincular, usted lo está viendo en la foto, sin ningún éxito, al propietario de esta empresa que desde hace muchos años hace periodismo libre, con personajes terminados en la vida política argentina, como es el caso de esta señora, Milagro Sala, en supuestas sociedades comerciales que no existen, ya que no hay ninguna prueba que acredite semejante falacia inventada de manera cobarde, producto de los coimeros mafiosos enquistados en el poder. Y estos personajes intentan revivir la figura de esta señora, Milagro Sala, para vincularla comercialmente a esta empresa, procurando generar miedo, el desprestigio y el silenciamiento de nuestro medio para someterlo al club de la pauta obsecuente contra la libertad de expresión y el derecho de los jujeños, como usted, a acceder a la información. Subrayo otra vez, con total firmeza y además con tranquilidad, que todo lo que se publica en redes sociales sobre el supuesto vínculo no se ajusta a la verdad. Esta empresa no tiene nada que ver ni con la coima, ni con los coimeros de siempre, que son conocidos por todos los jujeños. Usted los conoce mejor que yo. Nuestro compromiso es con la verdad
Y no nos amedrenta ninguna operación mafiosa que provenga de la coima organizada que opera desde el poder. Espero que haya quedado claro. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. ¿Le genera alguna reacción esto o no? Y obvio que genera reacción porque evidentemente esta metodología que tiene el gobierno moralista, porque tenemos que reconocer de que Morales aún permanece en el poder a través de sus subalternos, sus amanuenses, y continúa haciendo sus negocios y continúa haciendo sus cosas. Pero me llamó la atención este tema de vincular a Nortelevisa con Milagro Salas, cuando en realidad Milagro Salas, desde mi punto de vista, después de haber participado en la causa de Pibes Villeros como abogado del presidente del Instituto de la Vivienda y de 5 cooperativistas más, haber visto lo que verdaderamente fue una causa fraguada, pero a la cual Milagro Sala prácticamente se allanó, porque salió con 13 años de prisión. Mientras que el resto, salvo aquellos a los cuales ella misma entregó, digamos, de REN, el resto salió, por lo menos la gente con la que yo trabajé, salieron absueltos. Ahora bien, la pregunta es, a Milagro Sala en todas las causas, en todas estas causas, le sacaron centenares de máquinas de contar billetes. Pero, a ver, hagamos memoria, ¿cuántos billetes le sacaron a Milagro Sala? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas casas le sacaron a la familia de Raúl Noro? ¿O cuántos autos y casas le sacaron a la familia de Milagro Sala? Milagro Sala sigue viviendo en una hermosa casa, tiene un palacio en el dique de la Ciénaga. Y uno se pregunta, che, pero si le sacaron la máquina de contar billetes, ¿cómo no sacaron los billetes? No, yo no tengo registro de que se haya decomisado dinero. Y la pregunta es, ¿cómo viene la mano con todo esto? Bueno, algunas de las cooperativistas con las que yo trabajé, las que tuve vínculo, las que defendí, desde el primer día me insinuaron de que acá había un arreglo entre Milagro Salas y Morales, que después se hizo evidente a través de la actuación de la justicia y el Ministerio Público de la acusación, en la cual acá lo interesante era la cabeza de Milagro Sala para empoderarse el gobierno de haberla podido someter y para Milagro Sala haber podido guardar la alforja. Como dice aquel viejo adagio popular, jodan con el colla, pero no con las alforjas. Ella se quedó con las alforjas y los otros se quedaron con el mérito de haberla sometido. Y esta es la razón por la cual semejante organización como era la Tupac Amaru, jamás en su vida salió 5 minutos a reclamar por Milagro Sala. Desapareció en el acto. Desapareció en el acto. Bueno, esto es lo que hay que preguntarle a Morales, cómo fueron esos arreglos con Milagro Salas. ¿Cuánta plata hubo de por medio? ¿Cuáles fueron los negocios que hicieron entre ellos? Lo aparente, lo manifiesto, lo obvio, es que ahí hubo un acuerdo entre Morales y Milagro Sala. Milagro Sala entregó su libertad para que toda su familia quedara impune, quedara fuera de las causas, quedara con las casas, quedara con los vehículos, quedara con el dinero y ella con otra parte. Mientras Morales quedó con la bandera del triunfo, del sometimiento a las organizaciones sociales que, vuelvo a repetir, de un modo impactante, se sometieron mansamente y jamás en su vida reclamaron ni hasta el día de hoy. Ahora, doctor, ya pasamos a otro tema, pero le quería preguntar, cuando un gobierno apela a estas cosas, atacando de esta manera
en este caso, a nuestra empresa, vinculándola con este personaje y demás, ¿son síntomas de que no tiene nada para mostrar? Vea, yo sinceramente el lugar de Eduardo, sinceramente no me sentiría tan mal, porque si esta es esta burda acusación es todo lo que tienen para decir de Nortelevisa, con toda franqueza, es porque ustedes están impecables. Porque si este es el balde de porquerías que le están arrojando a ustedes, por Dios, es tan absurdo que para ustedes es una medalla en la que dicen, señores, no tienen nada de qué quejar, nada de qué acusarnos, no tenemos absolutamente nada de qué temer, a qué temer. Ahora, esta metodología de este tipo de cosas es la típica de Morales. Morales es el ingeniero del mal más sofisticado que yo pude haber conocido en mi vida. Pero por abajo no tiene un albañil para que vaya a hacer las tareas que él le encomienda. Este es el problema que tiene. Y por eso estos pseudo albañiles, estos infra albañiles, salen a tirar este tipo de acusaciones, este tipo de versiones o este tipo de... Entiendo, doctor. Gracias. Pero quería su opinión sobre el tema. Pero vamos a la cuestión por la cual la gente está esperando. El tema Canava. ¿Vio lo que ha pasado en las últimas horas? Se presentó el presidente, no en la legislatura, sino en un canal donde no le hacían preguntas y habló un montón de cosas que a la gente no le queda claro. Y la información que nosotros tenemos es que la empresa es deficitaria. Nuestras fuentes nos dicen que la empresa es deficitaria. Todo lo que dice que se proyecta para adelante es un dibujo. En un mercado tan volátil uno no sabe cuáles van a ser los resultados, ¿no es cierto? Hoy es deficitaria. ¿Usted cómo lo ve? A ver, con toda sinceridad, a mí me cuesta mucho creer que pueda llegar a ser déficit. O sea, en el mercado en blanco, en el mercado legal, puede llegar a ser deficitaria porque la demanda de este estupefaciente en blanco no es tan importante. Ajá. Acá, obviamente, si van a vender dentro del mercado lícito, las utilidades tengan la absoluta seguridad que no son, porque tampoco la demanda es importante. Acá este famoso tema del aceite medicinal, imaginémonos de que una planta que produce 1 kilo de cogollos, produce 100 centímetros cúbicos de aceite y en una hectárea hay 5.000 plantas. 5.000 plantas son 500 litros de aceite. 500 litros de aceite alcanza para satisfacer la demanda de Argentina, Paraguay y Uruguay durante el año entero. Eso era una mentira tan evidente que lo que no se puede creer es que en Jujuy nos hayamos comido este sapo. O sea, acá cuando Gastoncito hace el contrato con Players Networks, firman con este señor Bradley por las 10.000 hectáreas del Pongo. Eso era el objetivo que ellos tenían. Y con las 10.000 hectáreas del Pongo eran los productores internacionales más importantes, pero para la venta de la marihuana con fines recreativos. Y la marihuana con fines recreativos cuesta $4 un gramo y una planta produce 1.000 gramos. Entonces, estamos hablando de algo realmente increíble, de que acá en Jujuy hasta el día de la fecha hayamos dejado pasar que en los años anteriores, que no se quejaban de que fuera deficitaria, nadie sabe
cuántos kilos se cosechó en el 19, Claro. en el 20, en el 21. ¿Cuántas cosechas son? Y ya estamos hablando de 7 cosechas. 7 cosechas. Claro. Bueno, correcto. Ahora, digo, ¿usted conoce, hay alguna rendición de cuentas sobre esas 7 cosechas? Y si parte de la utilidad fue el Hospital Zavala. Absolutamente nada. Acá empezamos, el primer dato, digamos, a tener en cuenta es que estos señores Morales tomaron gratuitamente la finca El Pongo, privándolo de la renta que debía haber obtenido finca El Pongo para transmitirla al hospital Arturo Zavala. Pensar de que esta gente pueda haber dispuesto de la finca El Pongo, primero haber comprometido 10.000 hectáreas, después haberse quedado sin el socio norteamericano y haberse reducido, algunos me dicen que son 90 hectáreas, otros me dicen que son 30, pero supongamos que sean 50 hectáreas de producción. Haber podido disponer de la cantidad del personal policial para instalarlo en ese lugar como custodia de la producción de un estupefaciente, porque no se imaginará que si fuera tabaco van a poner policía a custodiar, o si fuera lechuga, o si fuera zanahoria. ¿Por qué hay la cantidad esa de policía? Porque estamos hablando de un cultivo de un estupefaciente. Y ese cultivo de un estupefaciente lo pegaron a una zona franca, que es un lugar desde donde entran y salen mercaderías sin control aduanero. Y la zona franca la pegaron al Aeropuerto Internacional de Jujuy. O sea, esa es la ingeniería de Morales. Ahora, el problema son sus operadores. Que si Morales tuviera operadores de primer nivel, con toda sinceridad, no sé dónde estaríamos en este momento. No sé dónde estaríamos en este momento. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Armaron una zona franca, pusieron la marihuana alambre de por medio y alambre de por medio del Aeropuerto Internacional. Señores, era para el negocio mundial de la marihuana. Y se asociaron con una empresa norteamericana absolutamente desconocida en nuestro país, que tenía, según dicen, tenía una experiencia en plantación de marihuana en Texas. Pero resulta que cuando voy a consultar, la experiencia que tenían es media hectárea de marihuana en esa zona, media hectárea. Eso era lo que tenían permitido plantar, media hectárea. Y vinieron acá con el objetivo de plantar 10.000 hectáreas. Y la pregunta que le haría a Gastoncito y a su papá es, ¿a dónde lo conocieron estos muchachos? Porque Canava, la ley que crea esta sociedad del Estado, es de octubre del 2018 y el 10 de octubre del 18. El 18 de octubre ya firman un convenio preliminar. El 10 de octubre se crea la empresa del Estado, el 18 de octubre ya firman un convenio preliminar y el 13 de diciembre terminan haciendo el contrato definitivo en una escribanía de Jujuy, una escribana López Guerrero, Sabrina López Guerrero, es la escribana, y en inglés. Yo le preguntaría a Gastón Morales si sabe inglés. Entiendo. Si sabe inglés, para firmarlo en inglés, un contrato que tiene como 20 hojas. Entiendo. Doctor, la gente pregunta, bueno, ¿y la rendición de cuentas para cuándo? Porque vamos al colegio de auditores, se niegan, no aparecen, no dan la cara. Vamos al Colegio de Profesionales de Ciencia Económica, tampoco hablan. La legislatura no pide, o sea, la gente está desamparada. Y hay un montón de dólares dando vuelta que la gente tiene que saber dónde se fueron. A ver, el problema que hay con los organismos de control es que los miembros de esos organismos los designa el Poder Ejecutivo. Sí, claro. Y obviamente, por una cuestión de gratitud, no creo que haya nadie designado por el Poder Ejecutivo, a quien además de agradecimiento también le tienen temor,
que vaya a llevar a cabo una auditoría que los comprometa. Entonces, acá nosotros hemos tenido una cosa que también me tocó intervenir, que fue el juicio político que le hicieron los miembros del Tribunal de Cuentas para desplazar a quienes estaban hasta ese momento y colocar a los propios Morales. Sí. Bueno, fue una cosa realmente bochornosa, que por lo mal que lo hicieron, no pudieron conseguir destituirlo, pero inmediatamente modificaron la ley de creación del Tribunal de Cuentas, y por supuesto terminaron Creando secretaría. Claro, y por lo tanto continúan ellos manejando el control. Y ese control está destinado únicamente a perseguir a quienes no se disciplinan con las órdenes o con los mandatos del gobernador, de los moralistas. Ahora, otro de los temas, este señor Morales dijo que la empresa vale más de 90 millones de dólares. La pregunta es, ¿con las tierras o sin las tierras? Bueno, ¿Se pueden vender las tierras del país? Imposible, porque además esto viene ya de un negocio bastante turbio. En el año 74, Plinio Zavala escribe su testamento hológrafo porque se lo hace escrito a mano. Se muere en el año 75, inmediatamente se abre la sucesión, se presenta el testamento, se protocoliza el testamento, y en el testamento lo que dice, la primera parte, que quiere que su abogado, Mario Busignani, sea quien lleve a cabo el juicio sucesorio. Eso es todo. Resulta que en el año... y por supuesto le lega a sus dos sobrinos el usufructo de la finca, y dice que cuando ellos se mueran va a pasar la finca al Hospital Plinio Zavala, pero con un detalle: para que sirva de alivio en el dolor y la muerte de los pobres de Ciudad Perico. Esto dice en propiedad al hospital, no a la provincia, pero especifica que es para los pobres, no para los abogados, ni para los periodistas, ni para los agricultores, para los pobres de Ciudad Perico. Y este es un instituto que está expresamente previsto en el Código Civil, el legado a los pobres. Y el legado a los pobres se debe destinar en la propiedad para la administración al municipio a donde pertenece esa comunidad de pobres. O sea que jamás pudo, y eso está, vuelvo a repetir, en el Código Civil. No estamos hablando es el legado a los pobres. Lo repito porque habrán muchos colegas que deben decir, porque además yo la verdad que tengo 42 años de abogado, es la primera vez que veo un legado a los pobres. Y la verdad que me sorprendió enormemente y me tuve que sentar a estudiar. Por eso lo estoy repitiendo, porque habrán algunos colegas que digan, pero ¿de dónde saca este legado a los pobres? Bueno, está en el Código Civil, muchachos, sentarse, buscarlo y se acabó la historia. Este legado a los pobres debía haberles permitido a los pobres organizarse de alguna manera para participar en el control de la administración que debía llevar a cabo el municipio. ¿Por qué el municipio? Porque lo dice el código. ¿Saben? Se acabó. No es otra cosa, no la provincia. Resulta que en el año 84, después de que los dos sobrinos de Plinio Zavala renuncian al usufructo y dicen, bueno, que pase directamente. Bueno, se presenta Mario Busignani de nuevo y dice que él va a representar a la sucesión en el cumplimiento de los objetivos previstos por el testador, y deciden transferirle la propiedad a la provincia de Jujuy. Pero, señores, a la provincia de Jujuy no, porque si bien es cierto el legado dice que transmite la propiedad al hospital, pero el hospital no puede ser el titular de ese derecho de dominio, pero sí estaba destinado a los pobres, tenía que ir al municipio. Y a partir de ahí la provincia se hace dueña de todo esto y se compromete a transferir la renta al hospital para la atención de los pobres, cosa que nunca pasó. Jamás pasó. Esto fue una caja destinada a alimentar a los parásitos que acompañaron a los sucesivos gobiernos y al de Morales a la cabeza, porque con Morales ya comienza este tema de la marihuana. Si bien es cierto que, digamos, desde el punto de vista legal,
como usted lo explicó, el tema pasa por el municipio. Eso es lo que tendría que ser Con el legalmente. intendente que tiene perico es lo mismo que nada. Correcto, pero lo que pasa es que El problema es la política. el problema es la partidocracia. Bueno, Si fuera, está bien. yo muchas veces jorobo con esto porque lo que pasa es que nosotros cuando decimos que el problema es la política es una palabra que está vinculada a la realización del bien común desde la obra de gobierno y resulta que esto es todo lo contrario. Sí, claro, y es producto de la partidocracia en la cual es una asociación Lo que le ilícita. quiero decir que no hay salida por ningún lado. Yo les sugería a los pobres de Ciudad Perico, hasta les propuse armar una asociación civil, en la cual ellos, por lo menos de modo organizado, ejerzan un control sobre esa administración, porque el resto de los habitantes que podemos tener interés en hacer esos controles, no estamos plenamente legitimados para ir a exigir que se nos muestren todas las cuentas. Ahora, los pobres de Ciudad Perico, que son los que están pagando con su salud el costo de este latrocinio, bueno, si se organizan, van a dejar de ser pobres o por lo menos... van a estar sanos. Por lo menos van a estar sanos y si están sanos creo que van a ser mucho más productivos y podrán salir de su situación. Entonces, me parece que acá la sociedad tiene que tomar conciencia, se tiene que organizar, porque estos individuos son operadores que actúan a la sombra que le genera la misma sociedad. La sociedad y todavía tenemos esta cosa tan indigna de tener que el día de elegir gobernantes, tener que ir a elegirlos a ellos. Ellos son los que se postulan y esto es muy delicado en orden a lograr un clima de legalidad, un clima de prosperidad, donde el interés general, el bien común, la justicia social se hagan efectivos. Así que bueno, este es el problema. ¿Y qué es lo que pasó? Hoy la provincia tiene este bien y resulta que este señor Morales viene por su cuenta a afectar por 100 años. Cuando se hizo el contrato, tiene 10.000 hectáreas, tiene 13, 14.000 hectáreas la finca El Pongo, 10.000 hectáreas por 99 años. ¿Y qué dice? De que la asignación de las tierras para la producción de marihuana era gratuita. O sea que no es que estaba pensando sacar una renta por un arrendamiento. No, Sí, no, claro, señores. claro. Era gratuita, era un aporte gratuito a esta sociedad con Players Networks. Bueno, y obviamente que eso tendría que haberlo visto el Tribunal de Cuentas y obviamente que eso tendría que haberlo visto la Fiscalía Anticorrupción, que también creó Morales para él, y esto tendría que haber sido motivo de denuncias penales realmente importantes. Ahora, este esquema, ¿no? ¿Llegó para quedarse, doctor? A ver, yo la verdad que con algunos altibajos lo he visto de siempre. Sinceramente, lo que pasa es que hoy tenemos quizás la suerte de que por estos grandes medios de comunicación, quizás se conocen más y los tenemos más presentes y tenemos más acceso y podemos tener más llegada. Pero francamente creo que estos son males que nos afectan desde la creación. La primera historia del hombre y la mujer es que le robaron las manzanas a Dios y el problema número uno es que no sé cómo es que Dios no la vio y luego los echó del paraíso y se olvidó de botarlo también al demonio. Y bueno, y esto no quiero ofender a nadie con esta comparación, pero el hombre desde que el mundo es mundo viene operando, digamos, de esta manera. Dios se enojó en muchas oportunidades, algunas veces le mandó las 7 plagas, otras veces le mandó, inundó el planeta y los mató a todos. Y bueno,
hoy la verdad que nos vendría sumamente bien que Dios se acordara de todo esto y que tomara alguna medida ejemplarizadora para ver de generarles algún límite a estos individuos, porque el resto advierto que no estamos lo suficientemente preparados para ejercer una resistencia como corresponde. Doctor, ¿la seguimos en otro momento? Pero Hay cuando más, usted hay más, quiera. ¿no es cierto? Oh, sí, por supuesto. Bueno, la seguimos, ¿no? Pero encantado. Gracias, igualmente, igualmente. Gracias por venir. Bueno, nos reencontramos mañana. Chao.